el rock se había desbandado todos mis amigos estaban cada uno en un país diferente, cuando eran muertos, entonces, o desaparecidos. Hoy tengo el orgullo de estar acompañada por Juan Carlos Kramer, que acaba de editar un nuevo libro que tiene 2 novelas, ¿no? Pero el nombre del libro es justamente Bucios era un hospital de tránsito, que es uno de los nombres de las 2 novelas que están acá. Y lo particular de este libro es que vos relatás como formato diario estos 2 viajes que se hicieron más o menos sucesivamente, ¿no? Uno a Inglaterra y el otro a Bucios en Brasil, ¿no? Sí, así es. En los 70. En los últimos 5 años de los 70. El último tramo. Con la peculiaridad de cuando vos llegaste a Inglaterra estaba empezando a generarse este movimiento punk. Tuviste como ese gran privilegio de observarlo de cerca. Sí. Y observarlo además, otra cosa que me parecía muy interesante, que vos llegaste con 30 años, ¿no? Con una edad como para poder absorberlo más conscientemente de alguna manera. Sí, y venía también de ya haber vivido el primer ciclo de rock en Argentina, por lo cual había visto cómo los rebeldes, de entrada son muy rebeldes y después poco a poco el sistema los va chupando. Claro, el sistema encuentra la manera de... Sí, los neutraliza. Uh-huh. Yo me fui en el año 75, después del recital de Adiós Sui Generis, que era una época de grandes bandes porque ya se veía venir lo que vino después. Llegué a Londres y recién empezaba el punk, yo todavía no sabía que empezaba el punk. Después de escribir esta novela y de conocer algunos personajes, ahí en el año 76 fue todo lo del punk. Claro. Que fue cuando escribí el punk, La muerte joven. Uh-huh. Y así que bueno. Y ahora, tanto tiempo después, ¿por qué decidiste volver a ese material? ¿Era una especie de diario que vos llevabas? Bueno, a ver, vamos por partes. Sí. Primero que nada porque se llama De ninguna parte, fue una novelita que escribí en formato de diario, sí, antes de ser libro punk, que fue rechazada por muchas editoriales en su momento, pero que una editorial, que la leyó, encontró que detrás de lo que yo estaba contando de la historia había este movimiento que estaba naciendo y me pidió el libro punk. Claro. Esa novelita yo la había perdido porque nunca recuperé el original y tenía otro que después también en las mudanzas se me fue perdiendo. Y hace unos años, para muchos punks locales siempre me preguntaban por ese libro. Había aparecido citado en algunos reportajes y yo había contado. Finalmente, antes de la pandemia, Patricia Pietrafresa de las Cumbia Queers, que tiene un sello llamado Alcohol y Fotocopias, uh-huh, lo publicó como un fanzine. Y la verdad que no fue un gran tiraje, pero acá tuvo mucho éxito y se publicó también en España, en Colombia y en México. Claro. Entonces, que Patricia, siempre una interesada por rastrear el mundo punk, fue la que consumía en su momento todo lo que llegaba. Así es. Y también, bueno, ella también me contó siempre que se sintió muy influida y que el libro punk le cambió la vida. Claro. Le ayudó a resignificar muchas cosas. Y después, bueno, pasó que también en esa época el Planeta me había reeditado el libro Bici Zen, uh-huh, y lo leyeron y dijeron, qué lindo, porque no lo publicamos como novela también, pero como era muy finito, me dijeron, ¿no tenés otro? Y yo, sí, tengo otra que está a medio editar, porque nunca la había terminado, tenía hojas sueltas, tenía apuntes, tenía notas, ¿no? Algunos fragmentos se había canibalizado y publicado en la revista Humor, que trabajaba en esa época para la revista Humor. Y entonces, bueno, el verano pasado, en las vacaciones, me tomé la tarea de unificarlo y muchos era un hospital de tránsito. Y después lo reunieron, originalmente se iba a llamar Londres Bucios, pero entendieron de que era más gráfico Bucios era un hospital de tránsito. Uh-huh. Y ocurrió algo que no lo había previsto, que hay como una especie de diálogo entre los dos. Claro, sí, lo hay. En los dos momentos. Uh-huh. Uno es del 76
y otro 78 al 82. Claro, porque incluso en la segunda hay una vuelta al otro. Es la partida, ¿no? El por qué me fui de Argentina y el por qué volví a Argentina, de alguna manera. Sí. ¿Y qué sentiste al retomar esos diarios que son en algún punto es otro Juan Carlos? Tal cual. ¿No? Sí. Es releerse textos tan íntimos en alguna medida. Por momentos sentía que estaba escribiendo de otro. Ajá. Claro. Entonces fui muy respetuoso de ese otro, traté de no ponerle quién soy ahora. De ninguna parte que lo volví a pasar a la computadora, no toqué ni una coma, nada. Hasta hay algunos errores de alguna fecha. En el otro había algunas reiteraciones y había algunos huecos que los completé. Yo sentía por un lado mucha ternura por aquel que había sido, porque era la época en la cual yo siempre digo que estaba muy perdido en la vida, porque bueno, se habían roto muchas ilusiones, muchas utopías. Acá estábamos en la época del proceso militar, el rock se había desbandado todos mis amigos estaban cada uno en un país diferente, cuando eran muertos. Entonces sentí como también en el corazón mucha alegría de poder hacerlo y poder ser fiel a ese momento, ¿no? Como que de alguna manera yo a veces me pregunté, ¿para qué hago esto? ¿Para qué lo estoy publicando? Y bueno, como una selfie de ese momento en el cual se ven algunos trasfondos. Eso que decías de esa desilusión que vivías vos, también es eso que sale en el punk, ¿no? Ese enojo, ese desconcierto. Y vos lo viviste y eso también se transmite muy claramente en ese texto, en el primero, de algo que es enojo, que es atractivo, pero que en algún punto es un vacío constante. Sí. Y algo que aparece también mucho en los dos relatos es esa búsqueda de algo, ¿no? Hay un personaje, un protagonista, el narrador que construís, que está y no está en contacto con los demás, pero hay un vacío que no puede... No está explicitado, ¿no? Pero se entiende que hay algo que no se llena. Ni en Londres, donde está pasando todo eso tan magnético y tan nuevo, ni en Bucios, donde está ese paisaje tan paradisíaco, ¿no? Y tanta alegría. Sí. Pero atrás hay algo. Y tiene que ver con tu vida, esa búsqueda. Bueno, creo que en ese momento estaba muy herido. Muy herido en el alma, ¿no? En lo que yo pensaba que iba a ser la vida, para lo que me había formado, lo que venía haciendo, se destruyó por completo. Y ahora, con el diario de lunes es fácil ver cómo se reconstruyó. Sí. En ese momento no sabíamos qué iba a pasar después, ¿no es cierto? Pensábamos que iba a ser mucho peor de lo que fue. Sí, totalmente. Y es cierto, en Inglaterra, más que en Bucios, porque llegué y era más duro, era más sudaca, no tenía un trabajo estable, yo sabía hablar inglés, pero no conocía los códigos, fue más duro. Pero después, bueno, cuando voy a Brasil, yo ya había publicado el libro Punk, ya era traductor de libros para la editorial española, con lo cual tenía como un estatus, digamos, de que podía vivir solo más o menos bien. Pero sentía que, bueno, que estaba pasando tiempo, ¿no? Que estaba haciendo tiempo, que mi tarea no era hacer toda la vida un traductor, ni toda la vida un bon vivant en una playa de moda. Sí. Entonces, esa pulsión interna, ese ansia que yo tenía ya desde muy joven, me hizo volver a Argentina el 2 de abril del 82, justo el día que tomamos las Malvinas, sin saberlo, pero bueno. Y ahí se volvió a cruzar Londres en tu vida, pero de una manera... Sí, no, también, ya digamos de Londres tenía cosas de Londres, pero no, verdaderamente me llamaba mucho más la atención lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires por abajo. Había como una cultura clandestina, en las catacumbas se decía en ese momento, que había todo un renacer, que después con la democracia estalló. Claro.
Y en ese relato de Bucios, sobre todo, aparecen muchas personas, algunas conocidas, sí, ¿no? Con nombres, músicos, aparece Charlie, digamos, te cruzaste a un montón de gente, sí, y otras que vos sabrás quiénes son. ¿No te agarró un poquito de temor a la hora de publicar que haya gente que se leyera ahí? Porque hay gente con la que tenés una posición muy dura, cínica por momentos. Sí, sí, claro. Sí, no tengo miedo porque también fui muy respetuoso y muy cuidadoso de cada uno al cual mostré en su parte más dura. Y está anunciado en el título, ¿no? Que estábamos ahí sin saber dónde estábamos, nos parecía que estábamos en el paraíso y estábamos todos curándonos de heridas muy fuertes. Y de alguna manera creo que el hecho de que los haya podido tomar como personajes y trabajarlos como una teoría con cierta progresión dramática y dándoles a cada uno algún tipo de resolución, eso sentí que estaba siendo como un cronista literario, pero cronista, sí. No olvidaba mi condición de cronista. Uh-huh. Hay una cosa que mencionás ahí, también de la mano con ese cinismo, que tiene que ver con la izquierda exquisita. En un momento creo que se pregunta, ¿sabrá lo que es la izquierda exquisita? No sé si el personaje le pregunta a alguien. Sí, porque cuando yo había pasado varias veces por España, y en España, que todavía estaba Franco, había todo un grupo en Cataluña, con Juan Marcé, con Colita, la fotógrafa que acaba de aparecer anteayer, y había el dueño de la revista Boccaccio, y había todo un grupo de gente que era disidente, que eran ricos y jugaban a una izquierda exquisita, muy el modelo neoyorquino de Tom Wolfe y todos ellos, lo que aparece en los libros de Ewen. Y en Brasil eso recién llegaba, recién tomaban conciencia de que eran todos contestatarios, pero tenían su caravana, o su auto grande, o su casa en Bucios, o su cuenta bancaria. Entonces, bueno, jugaban un poco a eso, ¿no? Incluso hasta, no sé, había un personaje que lo menciono poco, que es Fernando Gabeira, que después llegó a diputado. También jugaba un personaje muy exquisito, muy simpático, ¿no? Dentro de todo. Uh-huh. También ellos eran los que no habían agarrado las armas. Claro. Bueno, hay una lectura ahí debajo sobre eso, ¿no? Sobre el compromiso. Verbalmente en las reuniones todo el mundo era un Che Guevara, pero después eran nenes del sistema, ¿no? Claro. Pero hay personajes también que fueron, que escaparon, que se exiliaron. Sí. Incluso la progresión dramática del texto de Londres revela algo de tuyo o del personaje, sí, claro. Una herida muy profunda, digamos. Sí. Una herida que está todo el tiempo ahí. Un amor. Que se revela ahí al final, terriblemente. Sí, claro. ¿Quién no tuvo un amigo o una novia que estaba en la clandestinidad en aquella época? Claro. Todos tenían alguien, amigo o novia o pariente en la clandestinidad. Que tiene un amor. En el otro libro que releí para hablar con vos, que es que es Vicisen, que es una reedición del año pasado, pero es un libro que también cumplió 10 años, 11 ahora. Sí. Está a tu lado más zen, como humanista, exactamente. Pero hay cosas que empiezan a aparecer, digamos. Esta bicicleta también se conforma en un objeto importante en ese paso por Bucios, en esa relación con tu mamá, donde al encontrar la bicicleta pasa algo, pasa un cambio en ella, un cambio en vos y un cambio también en la relación. Siempre tuve bicicletas. Yo me crié en Castelar, que es un pueblo que es muy cercano acá a Capital, y la bici era de rigor, no podías no tener bici, aunque sea heredad de tus hermanos mayores. Y después, bueno, cuando me vine a Capital, también tenía una bici que me regalaron a los 15 años. Después, cuando me casé y estuve acá también, usaba una bici. Después, bueno, en un momento tuve una motoneta, pero cuando me fui a Inglaterra, era carísimo el transporte, muy caro. Y aparte me parecía una tontera viajar por abajo de la tierra todo el tiempo y no ver la ciudad que era tan linda. Pero hasta el ómnibus era muy caro. Entonces un día tuve la suerte de encontrar una bici vieja y me la arreglé y hasta el último día la usé. Y después cuando volví en Bucios también, un bicicletero muy loco me armó una bici
totalmente con restos de otras delgadas culturistas, y la usé muchísimo. Era tan estrafalaria que nadie se atrevía a robármela. La dejaban ahí. Sí, la dejaba tirada. Sí, ya me conocían por esa bici. Después, cuando vine a Argentina, hice la revista Uno Mismo, entendí que el ciclismo, que todavía no había ni bici Zen ni nada. Andar en bici era de pobre más que de estar en onda, ¿no? Creía mucho en el ciclismo, me compré una bici acá, incluso la puse en la tapa de la revista, del número 1 de la revista, como una cábala, porque sabía que me había dicho una vez mi primer editor, que era César Chivita, de la editorial Abril, que había una cábala entre editores que en todo primer número 1 había que poner una bicicleta y daba suerte. Entonces yo obedecía, aparte, bueno, escribí sobre eso, y ahí escribí una nota que se llamaba Andar en bici Zen, ya en aquel momento. Y después, bueno, hice muchas otras notas y me fui olvidando. Pero en el año 2012, por una circunstancia médica, tuve que dejar de andar en bici porque no podía usarla y la extrañaba muchísimo. Entonces yo me acordaba de que algunos basquetbolistas que se les amputan un brazo van a ver partidos y hacen los mismos movimientos como si estuvieran en la cancha, aunque le falta el brazo. Como que queda una memoria ahí adentro. Y en aquel momento sentí que, bueno, que tenía que, ya que no podía andar en bici, tenía que juntar el andar, cosas que me gustaran como andar en bici. Y en ese momento, bueno, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho, soy investigante Zen desde el año, también desde el 78, 79. Entonces dije, bueno, voy a reunir mis dos pasiones. Y tomé esa nota y junté notas que fui tomando mucho a lo largo de toda mi vida. Muchas veces yendo en bici yo voy y paro y me anoto en mi libretita algo que se me ocurre, porque el estado que me pone la bicicleta, ese estado alterado de conciencia, ¿no? Y lo armé y y yo pensaba que no le iba a interesar a nadie el tema, porque era un tema, los ciclistas no son muy intelectuales, ni les interesa mucho eso, pero fue el libro que en más lugares del mundo me lo publicaron, en 14 países me lo publicaron. Es súper universal. En Rusia, en Turquía, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania. Sí, así que bueno, la bicicleta se me escapó de las manos. Para bien. Para bien, sí. Bueno, como ese andar que contás, que claro, uno no es consciente cuando está en bicicleta de ese... Estás presente, pero no estás presente porque tenés que prestar atención al tránsito. Estás relajado y alerta al mismo tiempo. Claro, exacto. Y además, como vas unos centímetros más alto que lo habitual, y como estás mucho más liviano, porque los pedales te hacen más liviano y no tienes el peso de tu cuerpo tanto, en la mente se produce un estado diferente al habitual. Entonces, como todo estado diferente al habitual, hace de que tengas más ideas o que percibas cosas que habitualmente dejas pasar de largo. Sí, en ese libro también hablas sobre el arte y sobre el pensamiento oriental sobre el arte, que es súper interesante porque señala que el arte tiene que ver con hacer algo de la mejor manera posible, ¿no? Como llegar a ese estado, el mismo estado de no conciencia total. ¿Cómo? Explícalo vos, que vas a saber explicarlo mejor. A ver, pero es una idea muy interesante. Ahí lo menciono un poco, pero lo desarrollé más en otro libro que se llama El artista como buscador espiritual, en el cual básicamente planteo la idea del Wu Wei, que también la aplico al andar en bici, que es algo así como hacer sin hacer. Cuando vos estás así creando una novela, tenés que laburar y pasás algunas noches que no podés dormir pensando en cómo cierra tal cosa, estás escribiendo, estás muy, muy conectado, hay como una acción que te va llevando, ¿no? Y también a muchos pintores les pasa lo mismo, y también a muchos músicos cuando están componiendo, y hay como una manera también las artes marciales, que no es que uno va a hacer tal cosa, sino que entra en un estado Federer, como también Federer lo habla de esto, cuando juega al tenis, que llega un momento en que él no controla, él entra en ese estado y hace sin hacer, juega, ¿no es cierto? Y bueno, la clave de todo está en que, básicamente como te decía, en estar alerta y relajado, pero también estar muy independiente del resultado. Porque si vos vas en bici, por ejemplo, estás todo el tiempo pensando cuánto me falta para llegar, tengo que apurarme, no estás andando en bici.
Pero estás andando en bici aquí ahora, pedaleando y gozando de la ciudad, ¿por qué no? Y usando del andar en bici, gozando de la libertad que da y de esa alegría que produce a cualquier edad andar en bici, te conecta con una parte tuya muy integrada, muy cósmica, te diría, y es maravilloso. Sí. Hasta a veces dejas de pensar, no vas en bici y no pensás en nada. Sí. Lo cual es maravilloso. Y eso y nada más zen. Es lo que se busca en la meditación. Totalmente. Es lo que buscamos todos un poco en la vida, ¿no? Tener esos momentos. Esos momentos en que no sé qué pasó, pero los momentos, ajá. Claro, sí, tal cual. Y hablando de libros. Sí. Bueno, antes de hablar de libros, vos conociste bastante a Miguel Grinberg. Sí, mucho. ¿Qué recuerdos tenés de ese? En verdad, a Miguel le debo mucho de lo que soy, porque yo era un chico de una muy buena familia, que era la oveja negra, y cuando lo conocí a él a los 16 años, y él de alguna manera me tomó como hermano menor, y yo entré a los grupos que estaban de la revista de él, Contemporáneo, y después como que me cambió la vida y fuimos amigos hasta que murió hace unos años, hace 3-4 años que murió. Y bueno, tengo recuerdos de todo tipo. Hemos hecho revistas alternativas, hemos hecho programas de radio, hemos trabajado con grupos de rock, hemos ido al Tigre, hemos viajado, hemos compartido muchos momentos, muchas noches de la calle Corriente, muchas horas del cine. Teníamos una revista juntos, una revista de cine. Y como recuerdo, bueno, era un hombre muy generoso, muy bueno, demasiado bueno, demasiado entregado, demasiado dado a los demás. Muy idealista. Yo era más pragmático muchas veces. ¿Ah, sí? Sí. Los veo a los dos, a Miguel mucho no lo conozco, pero esta idea de que hacían cuerpo y vida lo que planteaban, ¿no? Sí, le poníamos el cuerpo, sí. Y también, bueno, me enseñó mucho a ser yo mismo y a no importarme que si algo que yo estaba planteando, los demás no lo entendían. Y eso le pasó a él también. Él, cuando empezó a hablar de la ecología, le decían con qué se come, ¿no? Eso. Y a mí también, él de alguna manera fue un pionero en muchas cosas, o con el rock, o escribir sobre rock. Nosotros dos fuimos los primeros que empezamos a escribir sobre unos amigos que eran poetas y hacían música. Que eran los de La Cueva y los de La Perla del Once, ¿no? Y todavía no había un lenguaje para hablar de eso. Claro. Y en su momento éramos como dos chicos medio chiflados, mirá de qué se ocupan, ¿no? En vez de ocuparse de cosas más serias. Pero bueno, ese ser de alguna manera de llegar antes que los hechos, antes que la pelota y quedar en offside, fue una constante en mi vida que la aprendí de él, como que no tenía que esperar a que los fenómenos explotaran, yo podía de alguna manera anticiparme a los fenómenos. Y eso me pasó también con el libro Punk, porque de alguna manera participé en la creación del movimiento, en la parte ideológica del movimiento. Sí. Trabajé mucho con Malcolm McLaren, con Bernard Rose, que fueron los managers de Sex Pistols y de Clash. Así que bueno, de alguna manera pude hacer mi pequeño aporte latinoamericano. ¿Y conociste a Patti Smith? Sí, también, cuando era muy jovencita, la conocí en la época de Horses. Y después estuvimos en el Random House, fue una fiesta, por supuesto que no me dio bolilla. Y después tuve, así como estoy con vos ahora, tuve un día una entrevista con ella en una grabadora, Arista Records, que al día siguiente, un concierto muy lindo con los Ramones en el Roundhouse, ella estaba muy cansada y atendía a cada medio media hora. Y yo ya escribía para una revista española, Vibraciones, y bueno, no podían negarse porque les interesaba ganar ese mercado. Claro. Entonces me recibió y charlamos. En verdad me dijo, yo le dije, había que presentar un cuestionario en aquella época. Antes. Sí, para ver si te elegían, para no llegar ahí y empezar a zanatear, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo que me dijo, mira, charlamos de cualquier cosa, eso no fue la media hora. Pero me dijo, mira, vos me tenés tan leída y sabes tanto de mí que podés poner las respuestas que quieras porque ya las sabes las respuestas, me dijo, más o menos.
Y de todas maneras, bueno, lo hice, se lo mandé por fax, porque había fax. Claro. Recién estrenado el fax, me acuerdo. Y me agregó algunas cosas y lo publiqué en la revista Operaciones y en el libro, ¿sí? Después nos vimos alguna vez en algún cóctel, pero nunca, por supuesto que yo no pretendía que ella fuera amigo de ella, ¿no? Porque era muy famosa y no me gustaba andar atrás de los famosos. Claro. Pero la he visto y al día de hoy es una de mis ídolas, la quiero y leo todo lo que ella escribe, todo. Y me encanta ver las fotos que llegan por Facebook, cómo está viejita ahora y cómo lo lindo que le quedan las arrugas y la ternura con que sigue cantando Power to the People y otras cosas. Sí. ¿Y qué libros sentís qué libros o qué libro recordás ahora que decís te marcó un antes y un después que has leído? ¿Qué libro de otro autor? Sí, de otro autor. Y uno que te haya decepcionado. Sí, mira, hubo 4 o 5 libros que me gustaría llevarme de viaje si podría leer en otro plano. Uno para leerlos de vuelta. El primero fue El extranjero, de Camus, que me dio vuelta. Lo leí a los 16 años. Un verano, un día como hoy, me acuerdo, en verano estaba en Mar del Plata con mis padres y mi mamá me dijo, mira, se murió el autor del libro que estás leyendo. Yo no podía creerlo. Había tenido un accidente de automóvil ese año. Creo que fue en el 62. Sí, yo tenía 60 por ahí. Yo tenía 16, 17 años. Otro libro de esa época que leí que me impactó mucho, que me lo regaló Miguel, era El Zen en el arco del tiro al aire. En el arte del tiro al tiro al arco, de un filósofo llamado Herrigel, que de alguna manera es la misma filosofía que está en Vicisen. Claro, aparece citado, sí. Después, quien mucho me influenció, traduje a muchos autores beatniks. Allen Ginsberg, Kerouac, Burroughs, ellos me impactaron mucho, pero quien más me impactó de todos era uno que no era tan beatnik, era un poco mayor que los beatnik, que era Henry Miller. Claro. Sí, primero empecé a leerlo porque estaba prohibido, claro, los trópicos. ¿Qué dice? Sí, pero de repente encontré un libro de él que se llama... un libro que habla de su periodo en Grecia, su amistad con Lawrence Durrell, y me pareció de una belleza tan grande, como él se conmovía ante los paisajes, ante la inmensidad del Mediterráneo, que ese fue un libro que también durante mucho tiempo lo tuve como metido acá, y de alguna manera cuando llegué a Bucios quería encontrar esa luminosidad afuera y adentro, en algún lugar mío, sí, Henry Miller. Después, bueno, otro que me influyó mucho fue Bashevis Singer, otro que Bolaños, mucho que me influyó, también me gustó mucho. Philip Roth, muchísimo también. También hay una poeta que fue compañera mía cuando empecé a trabajar periodismo, que también de entrada no la entendía, pero cuando empecé a entenderla, que era Olga Orozco, muchísimo, me influyó mucho. Después Saer, también alguien de acá, y después ya con eso tenés un montón, un gran panorama. Sí. Gran panorama. Sí. ¿Y uno que te haya decepcionado o mejor ¿Uno que me haya decepcionado? No, que me haya decepcionado, en verdad, no, porque yo leo cuando algo me decepciona, abandono en la página 5. No te forzás a terminar. No, pero en cambio sí te puedo decir algunos que he leído últimamente que me han gustado mucho, como Come Tierras de Dolores Reyes, o me gustó también los libros de Cabezón Cámara, la diosa Cabeza, muchísimo. Y hay un autor que se llama Fabián Martínez Sicardi, que escribió Los Hombres Más Altos, y Margot, que es un autor de Río Gallegos, que escribe sobre la cultura mapuche vista desde los blancos, la convivencia entre los peones mapuches. Es de una prosa y de una ternura que no puede ser. Muy interesante. Fabián Martínez Sicardi, premio Clarín de novela, con otra novela también sobre el sur. ¿Sí? Para buscarlo. Sí. Y después, bueno, otro que también, ya que me preguntás, Paul Auster, no puedo olvidarlo, y otro Coetzer también. Sí, Bueno, tenemos una buena lista. Sí. Y me estoy olvidando de muchos que he leído y que me han dado vuelta, y yo me he olvidado de... Si estuviéramos en mi casa te mostraría y veías, están todos marcados.
Sí, bueno, fundamental marcarlo. Sí, sí, claro. Bueno, ¿y ahora te estás por escribir algo? Ahora estoy... También puedes no estar haciéndolo, ¿no? ¿Vos pensás que alguien como yo puede estar escribiendo? No sé. Ojalá pudiera, pero no puedo dejar de escribir. No, mira, hace 3 años yo publiqué El artista como buscador espiritual, en la cual planteaba los vínculos entre la creación artística, los estados que se alcanza y los estados que alcanzan las personas que buscan un sentido trascendente a la vida. Y después que lo publiqué, y también se publicó en España y se sigue reeditando, me di cuenta que tenía mucho más material para hacerlo mucho más profundo, material más personal que vine juntando. Y estoy haciendo un libro sobre el hecho de que todavía no tiene nombre definitivo, es básicamente para qué pasamos por la vida, nada menos. Nada más y nada menos. Nada menos, sí. Pero bueno, en los últimos años yo tuve algunos accidentes físicos, cardiovasculares, estuve muy cerca de partir, también murió mi mujer, murió mi hermano, entonces he entrado mucho en ese mundo intermedio, ¿sabes? Y entonces se me han revelado muchas cosas que estaban desde siempre en mí, pero que no tenían palabras. Y ahora empiezan a tener palabras y bueno, como yo soy un comunicador básicamente, entonces dije voy a escribir sobre eso. Sí. Y siempre hay novelas empezadas que algún día para retomar. Hay archivos, pero ¿no? bueno, ojalá me dé el tiempo para hacer algunas que me gustaría poder dejar. Bueno, Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Bueno, y hasta la próxima. Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes por escucharme.